Ya. Como te estaba comentando, hoy día nos corresponde seguir con el tema de las etapas del desarrollo, pero nos vamos a detener en una etapa que es, bueno, para ustedes en realidad la edad que están pasando es la más interesante, la más importante, y digamos que es la que más se da el cambio. En realidad es como el que marca el antes y el después de la persona, que es la etapa de la pubertad. ¿Ya? A lo largo de la pubertad ocurren mucho más cambios físicos, pero también ocurren cambios psicológicos, ¿ya? Entonces, si te acuerdas que yo les mencionaba que la pubertad y la adolescencia para mí van a la par, porque cuando tú empiezas a tener transformaciones físicas, ¿cierto? Creces, cambias, ¿sí? También vas cambiando de gustos, ya no te gusta hacer lo que hacías antes, por ejemplo, te gusta un determinado grupo de música, un estilo, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, hay algunos que les gusta lo anime y se visten como anime. Bueno, uno en esta etapa principalmente es donde empieza a descubrirse, ¿ya? Porque cuando uno es más niño, en realidad uno se viste como lo visten los papás, uno el estilo que tiene es el que te dan tus papás en realidad. No es que uno decida qué ponerse, cómo vestirse, cómo peinarse, no, porque en realidad somos niños. Pero cuando se da la pubertad, por eso yo decía que coincide con la adolescencia, porque la adolescencia principalmente son cambios psicológicos. Ya psicológico tiene que ver con la mente, con las costumbres, con mis ideales, con mis pensamientos. Se empieza, digamos, a formar lo que tú eres y lo que vas a hacer más adelante cuando sea adulto. ¿Ya? Probablemente, por ejemplo, yo pasé hace mucho rato ya por la etapa de la pubertad, hace unos 10 años atrás, probablemente yo ahí comencé a forjar, por ejemplo, lo que quería hacer en un futuro, que era estudiar para ser profesora, ¿cierto? Probablemente ahora en esta etapa ustedes empiecen a descubrir qué es lo que les gusta. Por ejemplo, me gusta más la matemática, entonces más adelante quiero estudiar algo con matemática. Ya empieza a darse todo lo que es que yo conozco mis propios gustos en realidad. ¿Ya? Ahí también es donde se identifican, ¿cierto? Las relaciones, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me interesa una niña, un niño, etc. Ya desde la pubertad vienen estos cambios. Y no es un cambio porque tope con la edad, sino que se da principalmente por esto, ya por el factor hormonal. Ya recuerda que me olvidé anotarlo, lo voy a poner igual. Hay distintas hormonas tanto para el hombre y para la mujer. Para el hombre es la testosterona, que aumenta en esta etapa, y gracias a la testosterona empieza a aparecer vello, cambios de voz, etcétera, etcétera. Hombre, y para la mujer es la progesterona y estrógeno. Esto es para la mujer, ¿sí? Esas son las dos hormonas principales, ¿cierto?, del hombre y de la mujer, y que empiezan a aumentar en esta etapa, ¿ya? ¿Qué es lo principal que ocurre en esta etapa, o cuáles son, como yo puse acá, los factores que van regulando este crecimiento y este cambio de etapa del niño a adolescente, ¿cierto? Son 5 factores. Como te decía, el hormonal, porque tu cuerpo empieza a producir ya más hormonas. En el caso del hombre empieza a producir más testosterona y en el caso de la mujer más progesterona y estrógeno. ¿Ya? Genéticos, y eso va a depender de qué? De la genética. Por ejemplo, si mis padres son altos, lo más probable es que en esta etapa yo empiece a crecer y ser alto igual que ellos. Si mis padres son bajos, lo más probable es que yo no crezca tanto, porque la altura promedio de ellos, por ejemplo, es 1,50 m, supongamos. Entonces yo no voy a crecer más allá de eso, ¿sí? Por ejemplo, hay niñas, yo les comentaba que a los 9 años les llega la menstruación, su primera menstruación. A los 9 años son chicos, van en tercero o cuarto básico. Eso se supone que tiene que llegar cuando van ya en sexto, séptimo básico, cuando son más grandes, ¿sí? ¿Y por qué les llega antes a estas niñas? Porque genéticamente es así. Genéticamente, lo más probable es que a la mamá o a la abuelita o a la tatara, etcétera, le hubiera pasado lo mismo. ¿Ya? Es solo genética, ¿ya? Es como un patrón que se repite de generación en generación, ¿ya? También hay factores nutricionales que regulan el crecimiento, por ejemplo, la forma que yo me alimento.
si yo me alimento bien, obviamente todos los nutrientes que yo adquiero de los alimentos me van a ayudar a crecer, ¿sí? Me van a ayudar a desarrollar mis músculos, a tener más vitaminas, ¿cierto? A no enfermarme, etcétera, etcétera. Tenemos los factores socioeconómicos que de hecho sí son factores de crecimiento, pero no son tan letales en alguna ocasión. Por ejemplo, la gente que tiene más acceso a una mejor educación, a una mejor alimentación porque tiene más dinero, ¿cierto? Tiene mejor acceso a una salud, ¿cierto? Lo más probable es que crezcan más sanos, ¿ya? Versus, por ejemplo, un niño que viva en un campamento y que probablemente la comida que él tiene todos los días no sea la que él necesita, le falta. ¿Ya? A eso se refiere con factores socioeconómicos. Y los emocionales tienen que ver con tu núcleo, ¿ya? Con qué tú vas creciendo, con qué te desarrollas. Por ejemplo, se dice, y hay varios estudios que si un niño o una niña crece en un ambiente de maltrato familiar, digamos, donde los padres se golpean, lo más probable es que este niño inconscientemente, cuando sea grande, repita ese patrón. Porque es lo que él está aprendiendo, inconscientemente. No es que uno dice, voy a aprender a pegarle a otra persona. No, inconscientemente, y el inconsciente siempre está aquí en la cabeza, acá atrás. Este es nuestro inconsciente, porque no ve, no sabe, pero guarda. Y nuestro consciente está adelante, el que ve, el que sabe, y el que sabe que eso está bien o está mal. ¿Ya? Entonces los factores emocionales son súper importantes en esta etapa porque es la etapa de cambio. ¿Ya? Muchos niños y niñas se avergüenzan de su cuerpo en esta etapa porque hay cosas que no estaban antes. Por ejemplo, en la aparición de vello en distintas partes del cuerpo, axilas, genitales, cara, etc. Hay niños que se avergüenzan de eso, o niñas también. ¿Ya? Entonces la contención de la familia y que la familia, los mamás, papás le digan, eso es normal, eso tiene que pasar, ¿cierto? Está bien. Es parte del crecimiento, porque si a ti te dan ese como refuerzo positivo siempre, lo más probable es que tú crezcas sano y crezcas bien psicológicamente, crezcas seguro, ¿ya? ¿Qué más? Inclusive yo puedo decir que dentro de esta etapa, lo hormonal y lo emocional son dos factores súper importantes. Hormonal porque me va a ayudar a producir todos los cambios de mi cuerpo, y emocional porque ahí es donde coincide con la adolescencia. ¿Ya? Todas las emociones, van a ver que más adelante van a tener que tomar distintas soluciones, distintas, ¿cómo era la palabra? Espérame. Distintas posturas sobre distintas cosas que a ustedes les van a causar grandes emociones. Por ejemplo, obviamente, terminar con una pareja. Cuando sea más grande se supone que uno tiene que poner la razón por sobre, digamos, los clichés, el corazón. ¿Qué es lo que a ti te hace bien y qué es lo que a ti te hace desarrollarte? ¿Ya? Esas son decisiones que uno empieza a tomar cuando ya está en la etapa de la adolescencia hacia arriba. ¿Ya? Porque cuando uno es niño, más chico, puede ser que te guste alguien y no sufras, quizás un día a otro te gusta otra, ¿cierto? Puede ser porque son niños y en ese caso, digamos, el tema de las emociones no está tan desarrollado. ¿Ya? Como yo les decía el otro día, los niños de lo único que están preocupados es de jugar. ¿Ya? En cambio, un adolescente, un niño o niña que está en la pubertad, lo que más le importa es cómo se ve, cómo se siente y sobre todo la aceptación del otro. ¿Ya? Y eso es lo que más o menos lo que te estaba hablando, ¿cierto? Lo que puse acá, que es un periodo de cambio físico, ¿cierto? Donde nuestro organismo ya se puede reproducir sexualmente. ¿Y ahí a qué voy? Existen cambios primarios que no los puse aquí, que los vamos a ver el viernes, y los cambios secundarios. Los cambios primarios principalmente tienen que ver con el desarrollo de los genitales femenino y masculino. ¿Ya? Simplemente eso. Y los cambios o caracteres secundarios son estos, que son como los más visibles. ¿Ya? Y que por lo general son medios compartidos en realidad. ¿Sí? Por ejemplo, en el hombre, aparición del vello facial, ¿cierto? O sea, la barba, bigote, etc. La gran mayoría de las veces hay un cambio de voz, la voz se pone más grave.
la aparición de acné. El acné son las distintas espinillas, ¿cierto?, que salen y que en esta etapa es donde aparecen así full. O sea, toda la vida te pueden aparecer. Por ejemplo, yo que no estoy en la etapa de la pubertad, aún me aparecen, ¿cierto? Y te puede aparecer siempre. Pero aquí es donde empieza. Cuando es chico, difícilmente, a menos que hayas tenido como alguna alergia o algo así, te aparecen como granitos, difícilmente, ¿ya? El vello axilar, obviamente, el vello púbico, y aquí el vello axilar, obviamente, aparte de desarrollarse, produce los distintos olores que salen del cuerpo, ¿cierto? Las glándulas que están específicamente, no sé, por ejemplo, en las axilas, ¿sí? La entrepierna, ¿cierto? Empieza obviamente a, ¿cómo se dice?, a botar como más olores. Entonces, ¿qué se recomienda en esta edad? Una higiene, 100%. O sea, bañarse, no sé si todos los días, pero día por medio, ¿cierto? Cuidarse de la aparición de hongos también, que es importante. Ya. ¿Qué más? Musculatura más desarrollada es que empiezan a crecer. O sea, ya no tiene el físico así chiquitito, flaquito de antes, y empieza a crecer un poco más. Ya tiene más espalda, más porte, etc. Y la maduración de los órganos sexuales es lo que yo les comentaba el otro día. Principalmente que era que cuando tú tienes, por ejemplo, el hombre tiene su primera eyaculación, ¿cierto? Esta que llamamos spermaquia, estaba preparado ya para poder ser padre. A la vez la mujer, cuando tiene su primera menstruación o menarquia, está preparada ya para ser madre. Físicamente, a nivel de órganos, pero obviamente el tema psicológico es fundamental, porque a esta edad ningún niño adolescente está preparado para ser padre, obviamente, ¿ya? Y con respecto a las mujeres, como te decía, la gran mayoría son similares, ¿cierto? La aparición del vello, el acné, la maduración de los órganos, y estas dos últimas son las más diferentes. Desarrollo de la glándula mamaria, obviamente, que le crecen los pechos, y el ensanchamiento de caderas, ¿ya? ¿Por qué se ensanchan las caderas? Porque obviamente el cuerpo se está preparando para el parto, ¿sí? Para dar a luz, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Como te digo, esta es una etapa súper compleja, sobre todo por esto. La palabra adolescencia, ¿tú la separas? Adolesc quiere decir que de adolece. Adolece de algo quiere decir que te falta, que estás buscando algo. ¿Ya? La etapa de la adolescencia y pubertad es la etapa de la búsqueda constante, ya sea de identidad, de gustos, etc. ¿Sí? Por eso es una etapa tan compleja, porque, como te digo, marca un antes y un después en tu vida. O sea, lo que tú te estás convirtiendo ahora es el futuro adulto que tú vas a ser. ¿Sí? Todas las decisiones que sean importantes que tomes ahora te van a pesar, digamos, a futuro. Por ejemplo, si tú decides ser papá a los 15 años, es algo que tú vas a conllevar toda tu vida. Ya, es una decisión importante, ¿sí? Por eso siempre se aconseja que el núcleo familiar, emocional, ¿cierto?, esté bien constituido, en el sentido de que tengas el apoyo de tu papá, de tu mamá o de tu papá, de tu abuelo o abuela, y que esté siempre ahí ayudándote y guiándote en todos los cambios que se deben existir, que se deben establecer, ¿cierto? Eso es lo importante. Ya, no sé si tiene alguna duda con respecto a la... ¿No? Ya, está bien. Bueno, de hecho, espérame.